¿Cómo están, hermanas? Una bendición eh, poder tener este privilegio de estudiar la palabra del Señor y de poderla compartir un poquito con ustedes. Vamos a empezar. Voy a irme porque necesito compartir. Okay. No sé si están viendo. Aún no se comparte. Ah, es que dice mal las cosas, perdón. Voy. Okay. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Es que estoy aprendiendo a compartir pantalla. Ahí está perfecto, Rocío. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, me tocó el privilegio de darles un poquitito, hablarles sobre la bondad. La bondad es la sexta virtud que Pablo enlista en el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vemos que la sexta es la bondad, y eso es lo que me tocó a mí darles hoy, hablarles un poquitito sobre la bondad. Y dice que la bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras, es decir, ayudar a los demás. Si nos damos cuenta, las semanas pasadas vimos en la benignidad, la ayuda, que es la benignidad, es la ayuda a ser misericordiosos y amables con las personas, es decir, crea la compasión para desear hacer lo bueno. La bondad traduce estas intenciones en acciones, por lo tanto, todo cristiano tiene que ser alguien benigno y bondadoso. Vamos a ver. En este versículo que vamos a poner aquí de segundo, en Romanos 15, 14 es el versículo pues que yo quise pues escudriñarlo y como hacerlo más como para hablar sobre la bondad, ¿verdad? Este versículo de Romanos 15, 14, el apóstol Pablo enseña mucho en cuenta a la bondad, la cual era la característica de esos creyentes de este lugar, era conocida. Y nosotros también tenemos que esforzarnos para que las personas vean en nosotras esa obra que Cristo realizó a través de nuestras buenas obras, ¿verdad? En este pequeño estudio vamos a ver lo que es la bondad, lo que la bondad hace en nuestras vidas y a través de ellas. Y para ello vamos a analizar este versículo de Romanos 15, 14. Lo vamos a escudriñar un poquito y a partir en tres partes. Hoy vamos a ver la parte número 1, ¿verdad? Porque es un poquitito más larga. Y las otras dos partes las veremos la semana que viene. Y vamos a ir viendo más o menos. Yo traté de sacar de este versículo, para mí, tres cosas que abarcan la bondad, o sea, no que abarcan, sino que hacen que en nosotras se demuestre
la fe en Jesús a través de la bondad, ¿verdad? Bueno, la fe en Jesús a través de nuestra bondad. Este versículo dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestarnos los unos a los otros. El primer punto lo voy a desglosar en esta parte que dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. La bondad, esto quiere decir más o menos, o sea, la bondad se manifiesta a través de la abundancia de buenas obras. Para las que no entienden o no saben, manifestar, o sea, manifestar quiere decir que es evidente o que se percibe con claridad en nosotras la fe, ¿verdad? Porque la bondad en nosotras demuestra la fe que tenemos en Jesús, ¿verdad? Pablo al escribir a los romanos elogia su bondad diciéndoles que esta se manifiesta de una manera clara a los ojos de los demás. ¿Qué quiere decir? Que si nosotras tenemos fe, por medio de nuestras obras y de nuestras buenas acciones con las personas, estamos demostrando y se nos ve, se nos enseñamos, demostramos a los demás el amor y la fe que tenemos a Jesús. Este versículo, la palabra bondad, efectivamente expresa la disposición de toda persona para hacer buenas obras. Si bien es cierto, la salvación es por fe y no por obras, pero esto no significa que no sean importantes en la vida de un creyente. Al contrario, se vuelven factor importante e indispensable en la vida de un hijo de Dios, tal y como lo enseña Pablo en Efesios 2:8, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, sino por obras para que no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos que se nos deja claro que la salvación no depende de nosotras, de nuestras obras, sino de nuestra fe en Jesús. Es que eso quiero que lo tengamos muy claro y que nuestra vida sea muy importante. O sea, no quiere decir que porque yo haga muy buenas cosas en la vida y porque yo sea súper buena vecina y súper buena amiga eso no quiere decir que yo ya tenga, o sea, que yo ya crea en Dios y que yo esté bien, y no. Primero es Jesús, primero la fe en Jesús, ¿verdad? Y después de ahí viene la fe en Jesús es lo que cría que nosotras queramos ser bondadosas y ser buenas personas con los demás, ¿verdad? Porque si fuera por nosotros no le hablamos a nadie. Entonces creo que eso es importante que entendamos, ¿verdad? Jesús espera que nuestra vida sea agradable a Él, y de allí se vuelve importante que evaluemos nuestra actual conducta, porque ella es un reflejo de lo que tenemos dentro. Jesús decía como era que así como era el corazón del hombre, así serían sus obras buenas y malas. Esto lo vemos en Lucas. En Lucas, ¿me están viendo? Sí. Sí, Rosy. Ah, perdón, me asusté. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso podemos ver
y lo reiteramos nuevamente, lo que salga de nosotros, lo que salga de nuestro corazón, de lo que salga de nuestra boca, viene de la fe en Jesús y de lo que nosotros tengamos dentro de nosotras. Eso vamos a sacar de nosotras, eso vamos a enseñarle a los demás, con eso vamos a responderle a los demás cuando tenemos algún conflicto con alguien y todo. Creo que lo que vamos a reflejar en el momento de responder es lo que tenemos dentro, ¿verdad? El hecho de que a mí me pasó un día de estos, hace muy poquito, el sábado, tuve mi hija tenía un examen, ¿verdad? Y pues resulta que era un examen en un colegio, en un colegio muy importante aquí, científico, y ella tenía, o sea, tienen sus reglas, ¿verdad? Y pues resulta que ella no tiene los 12 años y yo tenía que llevar un montón de cosas, ¿verdad? Aparte de la nota de presentación, la carta de la escuela, un montón de cosas, tenía que llevar algo que la identificara. En el papel decía exactamente que, bueno, que se llevaba la cédula, la que no tenía la cédula. Bueno, entonces llego yo y llamo a la escuela, al colegio, y le hablo a una de las secretarias y le pregunto que en caso de que mi hija, que no tenía los 12 años, que podía llevar, y la muchacha me dice que entonces llevara o el librito de vacunas o lo que sea. Entonces yo me quedé tranquila, no llamé a la escuela ni nada, sino que llevé el librito de vacunas. Llegando a la escuela, al colegio, nos toca con el director y el director le pide a mi hija el librito de vacunas, todos los papeles, y ve a Maripaz toda linda, el librito de vacunas, y el señor muy déspota y muy grosero empieza a gritar y a decir, ¿cómo puede ser posible que sean tan irresponsables y que no sé qué y no sé cuánto? Y yo me quedaba viendo, y yo me lo quedaba viendo y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué es tan grosero? Pero yo llegué increíblemente y yo me volví y le dije, señor, disculpe, yo llamé a la dirección y ellos me dijeron esto y esto y esto. Que no, ¿cómo puede ser posible si yo soy el que doy las reglas y que no sé qué y no sé? Entonces yo me volví y le dije, señor, disculpe, no me grite porque yo no le estoy gritando, le estoy hablando tranquila. Quisiera que usted me hablara de la misma manera. Entonces ahí me di cuenta de que definitivamente uno, de lo que tiene el corazón sale todas las cosas, porque si yo hubiera tenido otro tipo de cosas en mi corazón, yo creo que me hubiera puesto en el mismo lugar que él, a gritarle y a decirle un montón de cosas. Y el Señor se me quedó viendo y calmó, ¿verdad? La situación, pero yo vi la diferencia de lo que es definitivamente lo que es tener amor, fe y paz en nuestro corazón. Y con eso yo pude ser bondadosa y hablarle de buena manera al Señor. Ahora, yo buscando en la Biblia, quería hablarles de algo de algo que les enseñara un poquito más de lo que es la bondad realmente, específicamente y en la Biblia, que es lo que me interesa, ¿verdad? Y yo viendo aquí, buscando, quería darles este ejemplo de este señor Bernabé, que está en la Biblia, en Hechos, y dice que él, ya les voy a poner aquí dice, Bernabé era un hombre bueno, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Esto lo vemos en Hechos 24a, dice 24a, porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y fe. Vamos a leer en Hechos, y ahí yo sí pedí la ayudita de varias chiquitas, de varias hermanas. Verita tiene Hechos 4, 36, 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como no tenía una heredad
la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ok, aquí aparece este hombre Bernabé que tenía unas propiedades y él lo que acostumbraban ahí, lo que él hizo fue vender esas propiedades para poder sustentar a los pobres de la iglesia, a los necesitados, ¿verdad? Él vendió sus propiedades y ese mismo dinero lo dio para que se solventara cualquier situación que se necesitara. También lo vemos ayudando a Pablo a incorporarse en las filas de los cristianos porque desconfiaban de él en Hechos 9:27. Ese me lo va a leer Mami. Voy. Hechos 9:27 dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahí vemos que él habló bien, o sea, trató de enseñarles a los demás el amor que realmente tenía hacia Jesús, hacia el Señor, y para demostrarles a ellos y para que ellos confiaran realmente en Pablo, porque no confiaban, pensaban que él no era un creyente, entonces ahí él trató y sacó de su bondad hacia ese sentimiento de las personas y habló. Después es enviado a consolar, a animar a los creyentes en Antioquía. Esto lo vemos en Hechos 22:23 y Meli me va a hacer el favor de leérmelo. Amén. Hechos 11, 22, 23 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahí vemos también el amor que tenía hacia la palabra, hacia las personas, que hacía que él los animara, los llevara hacia seguir bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Esa bondad en su corazón, que sabía que lo importante era Dios, que lo importante era tener la palabra en nosotros para seguir adelante, y los anima y los hace seguir adelante y los inspira a que sigan bajo la palabra de Dios y fieles al Señor, ¿verdad? Después fue Bernabé quien apoyó a Pablo en el ministerio apostólico, quien le dio a ambos, convirtiéndose en un instrumento clave para llevar el evangelio a los gentiles. Y Gis me va a hacer el favor de leerme Hechos 13:1-3. Sí, aquí estoy. Hechos 1:3. 13:1-3. Perdón, sí, 13:1-3, sí. Ok. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, vemos aquí otra cosa que trae la bondad, que es el apoyo
que Bernabé le dio a Pablo en este ministerio apostólico. Vemos el apoyo, la hermandad hacia otro hermano, ¿verdad? Después vemos también el apoyo que le dio a Marcos cuando Pablo no quería confiar en él, ayudándolo a seguir en el ministerio en Hechos 15, 37, 39, y también Gis me lo va a leer. Hechos 15, 37, 39. Ajá. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ay, yo creo que sí, ahí. No, si está bien, no me importa, tranquila. Vemos ahí cómo definitivamente la bondad hace que nosotros queramos ser apoyo y esa presencia de un amigo hacia el otro, ¿verdad? Que necesita cuando a veces nosotros o tomamos malas decisiones o tomamos o nos dejamos llevar por situaciones. Vemos cómo el apoyo es necesario, y eso definitivamente viene de la bondad, y de la bondad viene, y de la fe viene de la bondad, ¿verdad? Perdón, la bondad viene de nuestra fe, ¿verdad? En Jesús, y es lo que nos cría y es lo que nos va a caer. En este hombre se puede ver la bondad manifestada en sus buenas obras, al ayudar a los necesitados, a apoyar a los débiles, a alentar a los afligidos, e instruir a los incultos e inconstantes, y compartir el evangelio con los perdidos. De esta misma manera, todos los cristianos debemos manifestar nuestra bondad a través de nuestras buenas obras, las cuales son el testimonio palpable de que Cristo nos ha salvado. Por esto Cristo decía que alguien que dice tener fe, pero sus obras no la acompañan, no puede afirmar tal cosa. Por eso es que por medio de nuestras obras le testificamos al mundo de nuestra fe. Y leemos Santiago 2, del 14 al 18. Y vemos que nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecháis así algo? ¿De qué aprovechar así alguno dice que tiene fe? Ay, es que esto no me deja leer. Ajá. Y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Voy a quitar aquí esto. A salir deja de compartir. Y vuelvo aquí. Ok. Aquí vemos, hermanas, que definitivamente la fe viene con las buenas obras, y las buenas obras vienen de nuestra bondad, ¿verdad?
tenemos en nuestra vida importantes para nosotras es escudriñar nuestros corazones y darnos cuenta de cómo estamos en realidad, ¿verdad? Porque yo me puse a pensar y esto me puso a pensar que muchas veces también nuestra bondad es condicionada. ¿Por qué? Porque yo me puse a pensar, muy bonito para nosotras a veces es ser buena gente con la vecina o ser buena gente con el hermano de la iglesia, dándole algo porque lo necesita, o ir a darle una sopita, o ir a darle eso. O sea, es muy fácil para nosotras, pero si usted se topa a alguien en la calle maloliente, para usted es muy fácil darle la espalda. Y pensar, no, es que yo hasta aquí llegué, yo no puedo porque el mal olor, porque eso, porque el otro. Pero ahí está nuestra fe en el Señor. Ahí está nuestra bondad de corazón, sabiendo que tanto es aquel el que anda bien vestido, tanto necesita ese como necesita el otro. Y es ahí donde nosotras tenemos que poner a escudriñar nuestra vida y nuestro corazón y pensar qué tan bondadosa soy con aquel que realmente lo necesita. Porque como dice Santiago, o sea, muy fácil decirle al hermano, dice, yo lo veo con hambre, pero decirle, sí, vaya, sácese, vaya, coma, vaya esto, y yo voy a tranquilo. Pero si en ese momento esa persona necesita que yo le lleve ese arroz, que yo le lleve esos frijoles, es necesario que nuestro corazón tenga esa disposición, como decía aquí donde dice que este muchacho, Bernabé, dice, era en su corazón había esa bondad por ayudar a los necesitados, por apoyar a los débiles, por alentar a los afligidos, por instruir a los incultos e inconstantes. ¿Cuántas veces vemos a alguna amiga o a alguien que está mal y como a nosotros no nos toca, no le voy a decir nada, no, ahí está nuestra bondad, demostrar nuestra bondad ahí hacia esa persona, así o sea, bondad, ¿qué es? Es ir a, o sea, entender que quiero tanto a esa persona que no la quiero ver lejos de Dios porque sé lo que le va a pasar, porque sé lo que va a sufrir, porque sé que todo lo que haga sin Dios va a tener sus consecuencias que van a doler, consecuencias que la van a avergonzar. Entonces, mi demostración como una hija verdadera de Dios, que tiene a Dios en su corazón, que tiene fe en el corazón, es mostrarle mi bondad y decirle, tú estás mal, estás aquí, estás allá. Bíblicamente, mostrarle la palabra y decirle, necesitas hacer esto y esto y esto. O sea, mostrar mi compasión por esa hermana. Igual que mostrar mi compasión si veo que alguien tiene necesidad económica o necesidad de comida, o ahí está nuestra bondad. Y es ahí donde nosotras decimos, bueno, ¿cómo estaré yo? Porque tal vez de ayer fui y le dejé un bocado a la señora de allá abajo que necesitaba comer porque estaba sin trabajo, lo que sea. Ok. Pero, ¿cómo estoy con los demás? O sea, no solo con el que me conviene, o no solo con el que yo quiero, sino con el que yo sé que en mi corazón Dios quiere que yo ayude. Dios quiere que yo aliente. Dios quiere que yo apoye, ¿verdad? Entonces, creo que
que es muy simple o no sé si yo lo entienda así, pero entendemos que la bondad se manifiesta a través de la abundancia de nuestras buenas obras. Y ahí es donde veremos realmente cuánto estamos nosotras anuentes y cuánto tenemos en nuestro corazón realmente la vida con Dios y con qué amor y con qué gratitud estamos demostrándole a los demás realmente lo que la vida de Dios está haciendo en nosotras. Y vamos, esta semana yo quisiera que cada una orara, cada una pusiera una disposición en su corazón. A mí me gusta dejarles como tareas, no sé, a mí me gusta, ¿verdad? Es como de que, porque yo misma lo estoy haciendo. Yo tengo una vecina con la que ella ha estado pasando situaciones muy duras por razones que ella misma se ha metido, como dicen, ¿verdad? Y ha sido en mi corazón ese peso por ella, ese peso por estarla guiando, por estarle hablando de la palabra, por estarle llevando a la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, y no es algo que Rocío sea, porque las que me conocen y saben, yo no soy así. A mí me da vergüenza hablarle a las personas de Dios o no porque me diera vergüenza que supieran que soy cristiana, porque yo eso lo amo y le doy gracias a Dios por mi vida, sino porque soy de las personas que pensaba que no me gusta forzarle a nadie a hacer algo. Entonces sentía que si yo le hablaba a alguien de la palabra o si le hablaba a alguien yo estaba forzándolas o estaba haciéndolas caer en un momento en que tal vez les hiciera sentir incómodas o algo. Y me he dado cuenta con esta vecina que ha sido Dios el que ha puesto en mi corazón esa necesidad de hablarle, esa necesidad de demostrarle con amor, con paz, con aceptación, porque a veces se vuelven como dice uno, Dios mío, qué insoportable, ya no la puedo, se pone uno en esa actitud que dice, ay no, sí, es mi vecina, pero que no. He aprendido, y ella misma me lo dice, no entiendo cómo usted me ha llegado a soportar tanto, con tanta cosa que ha pasado. Y ha sido Dios que ha puesto en mi corazón esa bondad para estar con ella en su momento de dificultad, de dolor, de necedad, de todo lo que le ha rodeado. Y entonces yo quiero que ustedes, hermanas, esta semana busquen en sus corazones, orando, una persona. Sobre la bondad. Les agradezco de verdad y pongo a cada uno de ustedes en oración para que de verdad podamos tomar en cuenta y escudriñar nuestro corazón para ver cómo está nuestra fe con respecto a nuestra bondad hacia las demás personas. Muchas gracias.